Muy buenas tardes, días o noches a la hora que vea el video, profe. Pues es la entrega del examen de la práctica 1 de la materia de electrónica de potencia. Pues ¿de qué consta tal práctica? Tal práctica consiste de armar un circuito que nos permita controlar un ancho de pulso. Esto con la finalidad de poder controlar, pues digamos que el voltaje en la carga. En este caso, la primera etapa fue construir el circuito donde generamos el pulso. Tal circuito consta de los siguientes elementos. Bueno, pues como podemos ver, utilizamos un transformador de 120 a 12 o 14, no recuerdo muy bien, y tenemos un puente rectificador. Ya cuando tenemos una onda, pues ahora sí que semi-rectificada, como se muestra en el osciloscopio, y una amplitud de 10.8. Bueno, entonces después pues no queremos trabajar con los 10.8, así que utilizamos este divisor de voltaje, no se ve muy claro, y ahí es donde empezamos a hacer pues toda la configuración necesaria para al final tener pues una salida donde nos permita modular el ancho de pulso. El objetivo de pues el siguiente paso a esto sería ya hacer esto entregable, pero pues ya todo en un circuito impreso. Bueno, la segunda etapa que realizamos fue la etapa de potencia, donde como podemos ver, pues para controlar, bueno, lo primero que hicimos, como carga teníamos un foco halógeno. Ahora pues tenemos un motor de CD, donde pues lo que estamos controlando es el voltaje en la armadura. Y como podemos ver en la etapa de potencia tenemos nuestro tiristor. Donde pues como bien sabemos un tiristor pues simplemente no es más que pues es un dispositivo de 3 terminales. 2 de ellas es como si fuera un simple diodo. Su terminal de ánodo y cátodo, lo que lo hace diferente del diodo pues es la terminal de compuerta, con lo cual controlamos si pues ahora sí que conduce o no conduce. En la etapa de potencia también utilizamos un autoacoplador salida triac y utilizamos potencias, no recuerdo si son de 2 watts o no recuerdo cuántos watts son, pero fueron las requeridas para que pues aguantaran la potencia, que no se nos quemaran. Por otro lado, pues materiales que utilizamos de medición, herramientas de medición, pues el osciloscopio, una herramienta que utilizamos, multímetro. De este lado pues tenemos pues fuentes de voltaje regulables para las alimentaciones del op-amp más o menos 12 y para alimentar el campo del motor, porque bien sabemos que pues como es un motor de CD que tiene pues es de electroimanes, entonces tenemos que energizar el campo y con la línea energizar la armadura. Cosa muy importante también en esta práctica, como lo habíamos visto ya en máquinas eléctricas, pues que para energizar este motor se tienen que seguir ciertos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Primer paso es energizar el campo, después energizamos la armadura. ¿Por qué? Porque si energizamos solo la armadura, tenemos una gran demanda de corriente y pues no queremos eso. Razón por la cual siempre se tiene que energizar primero el campo y después la armadura. Bueno, entonces, pues ahora sí que para lograr controlar la velocidad de este motor, pues primero nos hicimos el cuestionamiento y al final pues llegamos a la conclusión de utilizar un motor de CD de imanes permanentes, así pequeñito, como sensor. ¿Y cómo es que podemos utilizar un motor de este tipo como sensor? Pues bueno, como bien sabemos, si tenemos un campo magnético y algo que está en movimiento en él, tendremos un campo electromagnético y este campo electromagnético inducirá voltaje a este motor. Entonces, cuando la flecha se mueve, pues se genera un campo electromagnético y induce voltaje, el cual medimos aquí, el cual más bien sacamos de estos cablecitos caimanes y pues los pasamos a esta etapa. Y cosa muy importante, pues ahora sí que dependiendo del motor de CD es el voltaje mínimo y máximo que se va a poder inducir. En este caso, pues el voltaje mínimo pues son 0 volts. Ya cuando comenzaba a inducir creo que era con los 0.15 volts. Y el máximo fue de 8.5 volts. Bueno, vámonos a la última etapa. Después de la etapa de potencia, pues nos vamos a la etapa de control. Y en la etapa de control,
sabemos que tenemos, bueno, como queremos que sea un sistema de lazo cerrado, tenemos que tener un set point y una retroalimentación de nuestro sensor. Para el set point utilizamos un potenciómetro. Este potenciómetro se conecta como un divisor contra resistencia. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos variar nuestro set point. O sea, no que este varíe en el tiempo, sino que podemos cambiar el rango de amplitud. Y pues aquí metemos nuestra señal del sensor. Y después de esto, lo que utilizamos, pues ya fue una configuración, pues primero que nada, aquí después del divisor donde está el set point, bueno, el potenciómetro, utilizamos divisores de voltaje. Utilizamos seguidores de voltaje. Esto pues para evitar caídas de tensiones por las resistencias internas de los op-amps. También utilizamos pues un seguidor de voltaje para no tener caídas en el voltaje que se induce en nuestro sensor. Así como también colocamos ese pequeño capacitor que se puede ver ahí, pues para evitar que variara mucho este voltaje y así estar con las cargas y descargas del capacitor, que no se viera tan feo eso. Después eso lo metimos a un sumador y de este sumador pues yo creo que fue lo más complicado, al menos a mi parecer, en esta práctica, porque yo traía un problema desde atrás en algo en la lógica y acá fue donde batallé mucho, pero pues al final funcionó de muy buena forma. Al final pues esta es la salida ya de nuestro control P. Nuestro control P no fue más que una configuración inversora, bueno, dos configuraciones inversoras, la primera con una ganancia de 4.3 y la segunda con una ganancia de 1, ya para que solo el voltaje fuera pues positivo. Y pues esto lo metemos a esta configuración, de la cual después tenemos la salida para el control en la etapa de potencia, como podemos ver. Bueno, y pues esa fue una explicación breve de lo que consistió la práctica, de los elementos que la confortan y de las herramientas que utilizamos. Y a continuación pues vamos a proceder a energizar desde la línea con nuestro centro de carga. Primero que nada, claramente ya está el campo energizado, entonces vamos a energizar la armadura. Como podemos ver, este de aquí es nuestro set point. Este potenciómetro no está conectado, solo lo dejé ahí para hacer unas probillas, pero no está interfiriendo en nada. Y este de aquí es nuestro set point. Entonces, como podemos ver, si movemos nuestro set point, se escucha el ruido. Cambia el ancho de pulso, entonces cambia nuestra velocidad. Ahora, muy importante, como se explicó en clases, como bien sabemos, este es el ancho de pulso, la señal del canal 1, la amarilla. Si disminuimos el ancho de pulso, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar en menos parte del semiciclo positivo. Y si trabajamos con menor parte del semiciclo positivo, entonces estaremos quedándonos con menos parte, pues ahora sí que de ese ángulo, de ese ciclo. Por lo cual pues va a disminuir la velocidad. Pero si aumentamos el ancho de pulso en este semiciclo, como escuchamos y como podemos ver, bueno, ver no muy bien, la velocidad aumenta y como podemos ver en el osciloscopio, está aumentando. Tiene mucho ruido ahí, pero como podemos ver, funciona muy bien. Como tal, el objetivo de la práctica es, como decimos, es tener un sistema de control a lazo cerrado, o sea, que sea automático, con un control P. Entonces lo que voy a hacer es suministrarle carga a la flecha que pues está pues ahora sí que transfiriendo el movimiento en el sensor, en nuestro otro motor acoplado. Y si suministro una carga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? El ancho de pulso debe de incrementar, porque como tenemos esto en lazo cerrado con un control P y el set point está fijo a pues ahora sí que la amplitud de voltaje que haya quedado, entonces el ancho de pulso debe de aumentar, debe de incrementar, debe de hacerse más ancho. ¿Por qué? Porque lo que hace el controlador es que trata de mantener la velocidad. Entonces, para mantener esa velocidad, incrementa el ancho de pulso, ¿sí? Para
poner más parte del semiciclo positivo. Y eso lo voy a hacer a continuación. Puede que se escuche un poco feo, pero no pasa nada. Voy a disminuir un poco la velocidad. Por ahí. Es que esto varía mucho, pero bueno. Ahí podemos ver cómo cambia el ancho de pulso. Va de nuevo la carga. Excelente. Entonces podemos ver que nuestro controlador P está funcionando de la manera pues adecuada. Y pues eso sería todo de la práctica. Y pues muchas gracias.